Hola, hola, qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto Morales, su profe de mate, y continuamos en nuestras clases de funciones lineales. Acompáñenme el día de hoy para que afiancemos nuestros conocimientos en esta hermosa rama de la matemática. Pero primero, como siempre, recuerden tener a mano sus cuadernos donde tengan sus apuntes. Recuerden que lo más importante es sus propias notas para que usted pueda comprender con mayor profundidad lo que hacemos en nuestras clases. Pues les doy la bienvenida a todos y gracias por acompañarnos en esta nueva clase. Les quiero compartir lo siguiente. Mi hermana me estaba contando sobre un equipo de cómputo que tiene aproximadamente 10 años de uso. Este equipo de cómputo, su valor actual es de $23,000. Pero hace 4 años valía $41,400. El equipo de cómputo varía linealmente con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer nosotros con esta información? ¿Por qué es tan relevante para nuestra clase del día de hoy? Pues hoy vamos a recordar lo que estuvimos trabajando en nuestras clases anteriores. ¿Recuerdan cómo era una función lineal? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuáles son los parámetros involucrados? ¿Qué información nos brinda? Pues esto lo vamos a poder repasar en nuestra clase del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es, ¿creen ustedes que podamos expresar el valor del equipo de cómputo en términos del tiempo transcurrido? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Pues definamos nuestras variables. ¿Recuerdan lo de variables dependientes e independientes? Pues vamos a definirlas en nuestro problema. Vamos a definir a v de t como el valor del equipo de cómputo con respecto al tiempo. ¿Y cuál es la otra variable? T, es decir, el tiempo transcurrido. ¿Recuerdan el criterio de una función lineal? Si no, no se preocupen, porque ya lo repasamos. Recuerden que el criterio de una función lineal relacionaba dos variables, una variable que es dependiente y una variable que es independiente. En nuestro caso, lo vamos a expresar de la siguiente forma. V de t es igual a mt más b. ¿Recuerdan quién es m, este parámetro? ¿Lo recuerdan? M es la pendiente y b es el valor ¿de quién? De la ordenada en el origen. Muy bien. Y si queremos expresarlo, determinar en nuestras clases anteriores, determinar el criterio de la ecuación de la recta, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente determinar cuál es el valor de la pendiente. ¿Y cómo hacemos esto? Ocupábamos por lo menos, ¿cuántos puntos? 2 puntos que pertenezcan a la recta. Observemos en este momento algo interesante, que el valor se deprecia linealmente con respecto al tiempo. ¿Qué nos indica que se deprecia linealmente con respecto al tiempo? ¿Qué relación tiene esto con la pendiente? ¿Les parece? A mí me parece que la pendiente debería ser negativa. Lo vamos a ver más adelante. Dejémoslo en este momento como una conjetura nada más. Se está depreciando el valor, la pendiente debería ser negativa. Vamos a ver si se cumple esto más adelante. Ahora bien, démonos dos pares ordenados. El primer par ordenado, 10,23,000. Y el segundo par ordenado, 6,41,000. Recordemos, ¿cuál era el valor del equipo de cómputo? ¿Y cuánto vale 4 años después? De aquí salieron nuestros dos pares ordenados. Como estos dos puntos van a pertenecer a una recta, entonces vamos a definir ¿cómo se calcula la pendiente? ¿Recuerdan cómo calculábamos la pendiente? El cambio en y sobre el cambio en x. Es decir, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es importante para nosotros? Pues poder identificar las variables en estas coordenadas. Es decir, que 10 corresponde a la abscisa y que 23,000 corresponde a la ordenada. Y para diferenciarlo vamos a indicar que 10 es x sub 1 y que 23,000 corresponde a y sub 1. Entonces, 6 equivale a x sub 2 y 41,400 a y sub 2. Hagamos las sustituciones para poder determinar cuál es el valor de la pendiente.
Vamos a hacer la sustitución. Primero, vamos a hacer el cambio en y, es decir, y sub 2 menos y sub 1. ¿Cuál es el valor de y sub 2? Correcto, 41.400. Menos el valor de y sub 1. ¿Y cuál es el valor de y sub 1? 23.000. Ahora vamos a hacer el cambio en x. Observemos, x sub 2 es 6, menos x sub 1, que sería 10. Efectuando las operaciones, obtenemos que m es igual a menos 4.600. ¡Wow! ¿Recuerdan lo que dijimos antes? Que el valor del equipo de cómputo se desprecia linealmente con respecto al tiempo. Y observen la pendiente, nos dio un valor negativo. Qué importante en este momento ver que el valor se deprecia 4.600 por año. ¿Lo observaron? Así se deprecia el valor y eso es lo que nos indica o lo que va a representar la pendiente. Y es importante no solamente saber calcularla, sino saber interpretar los datos que obtenemos. Ahora bien, ¿cómo determinamos el valor de B? ¿Recuerdan qué se necesitaba? Necesitamos conocer, primero, el valor de la pendiente, ya lo sabemos. Y además, un punto que pertenezca a la recta. ¿Cuál punto? Cualquiera, mientras sea uno que pertenezca a ella. Escogimos en este caso el punto 10,23.000. ¿Y cómo averiguamos el valor de B? Pues utilizamos el criterio de la función lineal. Observemos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, v de t es igual a mt más b. Ahora, ¿quién es v y quién es t? Pues 10 va a representar a t, la variable independiente, y 23.000 representa a v de t, la variable dependiente. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Qué hacemos ahora? Bien, hay que hacer una sustitución. Entonces, v, ¿a qué valor equivale v de t? 23.000. Luego, m menos 4.600. ¿Y cuál es el valor de t? ¿Cuánto? Correcto, 10. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Despejar b en esta ecuación de primer grado. Primero vamos a efectuar la multiplicación. Menos 4.600 por 10. ¿Y cuánto nos da esto? Nos daría menos 46.000. Ahora, para despejar b, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sumar en ambos lados de esta ecuación 46.000. Sumando en ambos lados obtenemos 23.000 más 46.000 es igual a b. Y por último, efectuemos esta suma. Y esto nos daría 69.000, que corresponde al valor de b. Como ven, ya tenemos el valor de m y ya tenemos el valor de b. Por lo tanto, ya podemos nosotros expresar el criterio de la función lineal. ¿Y qué hacemos para expresar el criterio de la función lineal? Pues vamos a anotar el valor de m, muy bien, y anotamos el valor de b. Y de esta forma pudimos obtener el criterio de la función lineal. Recordemos, no hay un único método para hallar el criterio de una función lineal. En matemática hay muchas formas de poder hacer lo mismo. Lo que sí es importante es que los resultados son únicos. Eso es importante. Les pregunto, ¿creen que podríamos determinar cuál fue el precio del equipo de cómputo cuando era nuevo? ¿Podemos hacer eso? Claro que sí, por supuesto que podemos hacerlo. Entonces, ¿cuántos años habían transcurrido cuando el equipo era nuevo? Muy bien, 0 años. Entonces ya sabemos que t es 0. Utilizando el criterio de la función lineal que hemos encontrado nosotros, entonces vamos a sustituir t por 0. Haciendo la sustitución obtenemos que v de 0 es igual a menos 4.600 por 0 más 69.000. Recordemos, si multiplicamos por 0, ese resultado nos va a dar 0. Por lo tanto, v de 0 corresponde a $69.000. Detengámonos un momentito acá. Observan 0,69.000. ¿Recuerdan qué nos indicaba un par ordenado de esta forma? Correcto. El punto de intersección con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje Y. Muy bien, que tenía la forma 0,b. Por eso el valor de b es 69.000. Eso es importante recordarlo en nuestra clase de hoy. Por lo tanto, el valor del equipo de cómputo cuando era nuevo
fue de ¿cuánto? $69,000. ¿Vieron qué interesante hasta poder determinar eso con solamente 2 datos que nos había dado mi hermana? Ayúdenme a determinar cuál será el valor del equipo de cómputo después de 12 años de uso. ¿Creen que la matemática nos puede ayudar a determinar esto? Claro que sí. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que vemos acá es que ha transcurrido 12 años. Entonces, vamos a sustituir en el criterio de la función lineal t por 12 de la siguiente forma. V de 12 es igual a menos 4.600 por 12 más 69.000. Ahora, vamos a efectuar las operaciones y obtenemos que V de 12 es igual a 13.800. ¡Wow! ¿Lo vieron? ¿Qué podemos concluir entonces? Que el equipo de cómputo valdrá $13.800 después de 12 años. ¿Vieron qué interesante todo lo que podemos hacer nosotros a partir de un modelo, a partir de un criterio? Y podemos seguir trabajando esto de muchas formas. Les cuento que mi hermana me comentaba que se va a vender el equipo de cómputo cuando su valor sea de $4.600. Podríamos preguntarnos, ¿cuántos años tendrá de uso el equipo de cómputo cuando valga eso? ¿Creen que la matemática nos podría ayudar a determinarlo? Correcto. Sí podemos hacerlo. En este caso, V de t va a ser 4.600, es decir, el valor del equipo de cómputo. ¿Y cuál va a ser la incógnita? El tiempo. Queremos saber cuántos años tiene de uso todo el equipo de cómputo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a igualar 4.600 en nuestro criterio de la siguiente forma. 4.600 es igual a menos 4.600t más 69.000. Ahora, vamos a restar 69.000 en ambos lados de la ecuación y obtenemos 4.600 menos 69.000 es igual a menos 4.600t. Ahora, efectuando estas operaciones, observen que delante de t tenemos menos 4.600. Entonces vamos a dividir ambos lados de la ecuación por menos 4.600. Y obtenemos que t es igual a menos 64.400 sobre menos 4.600. Efectuando esta división, obtenemos que t es igual a 14. ¿Lo vieron? Por lo tanto, ¿qué podremos concluir? Que después de 14 años el equipo de cómputo valdrá $4.600. ¿Después de cuánto? 14 años. Analicemos lo que hemos hecho gráficamente. En esta gráfica podemos observar nosotros lo que habíamos dicho, recuerdan, que el valor del equipo de cómputo se deprecia linealmente con respecto al tiempo. Y esto nos daba un indicio que indicaba depreciación, que va decreciendo. Observen la gráfica. Conforme aumentan los años, su valor disminuye. ¿Lo ven? Aquí podemos ver algunos puntos de esta gráfica, que fueron los que calculamos nosotros. Mencionábamos también dónde intersecaba el eje Y. ¿Lo recuerdan? Que era cuando estaba nuevo ese equipo de cómputo, cuando fue comprado. Es decir, cuando t es igual a 0. Eso representa ese 0 ahí. ¿Y cuál era su valor? $69.000. ¿Lo recuerdan? ¿Y cómo? Conforme avanzaban los años, su valor disminuye. Eso es una función decreciente. ¿Lo recuerdan el concepto? Vean cómo la matemática la aplicamos en todo nuestro entorno. Pues les quiero contar que compré una casa en el año 2009 y el valor fue de $360.000. Una década después fue valorada mi casa en $504.000. Está bien, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí? Primero, que el valor de la casa varía linealmente con respecto al tiempo. Pero yo compré en un monto mi casa y años después, cuando ya fue valorada nuevamente, ¿vieron que el valor de la casa incrementó? ¿Lo ven? Vamos a suponer entonces que varía linealmente con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Aunque sabemos que puede depender de otros factores. Pero para nuestro ejercicio de hoy, para esta situación, vamos a suponerlo que varía linealmente con respecto al tiempo. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a expresar el valor de la casa en términos del tiempo transcurrido. Definamos las variables. V de t va a ser el valor de la casa con respecto al tiempo y t va a ser el tiempo transcurrido. Por lo tanto, el criterio va a ser V de t igual a mt más b. Encontremos primeramente el valor de ¿quién? De la pendiente m. ¿Cómo? Vamos a darnos dos pares ordenados, es decir, dos puntos que pertenezcan a la recta. ¿Cuáles van a ser? 1. ¿Cuánto me costó la casa? $360,000. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? 0. Entonces el primer par ordenado es 0,360,000. Una década después, ¿cuántos años tiene una década? 10. Entonces, una década después fue valorada ¿en cuánto? En $504,000. Quiere decir que el siguiente par ordenado es 10,504,000. ¿Vieron cómo obtuvimos los dos pares ordenados? Ahora bien, cualquiera de los dos puede ser el primero o el segundo. Yo voy a definir que 0,360,000 va a ser mi primer par ordenado y le voy a indicar las variables. X sub 1 corresponde a 0 y Y sub 1 va a corresponder el valor de 360,000. Para X sub 2, el valor de 10 y Y sub 2, su valor va a ser de $504,000. Hagamos la sustitución, es decir, el cambio en Y sobre el cambio en X. Por lo tanto, tenemos que Y sub 2 es 504,000, Y sub 1, 360,000. X sub 2, 10 y X sub 1, 0. Ahora bien, efectuemos las operaciones para calcular el valor de la pendiente. ¿Cuál sería el valor de la pendiente? M es igual a 14,400. ¡Wow! ¿Lo ven? Observen que la pendiente es positiva. ¿Qué nos indicaba la pendiente? La monotonía. ¿Recuerdan qué es la monotonía? ¿Dónde crece y dónde decrece una función? Entonces, el valor de la casa aumenta $14,400 por año. Eso es la interpretación, eso es lo que nos representa la pendiente a nosotros. Vieron que no solamente es calcular por calcular, sino hay que saber qué representa en nuestras situaciones. Observemos que aquí tenemos el par ordenado 0,360,000, donde 360,000 corresponde ¿a cuál? Al valor de B. Muy bien, porque es de la forma 0, número. Es donde interseca el eje Y. Entonces ya sabemos quién es M y quién es B. Por lo tanto, ya podemos expresar el criterio de la función lineal sustituyendo M por 14,400 y B por 360,000. Y de esta forma tenemos el criterio de la función lineal. Ayúdenme a determinar cuál será el valor de la casa en el año 2025. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos años han transcurrido desde que yo la compré en el 2009 al 2025? 16 años. Por lo tanto, T es igual a 16. Ahora bien, hagamos la sustitución y obtenemos que V de 16 es igual a 14,400 por 16 más 360,000. Efectuando las operaciones, tenemos que V de 16 es igual a 590,400. Entonces, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, el valor de la casa en el año 2025 será de $590,400. ¿Vieron? Ahora, ¿en qué año la casa valdrá $547,200? Ahora, la información que tenemos es el valor. Por lo tanto, tenemos que igualarlo al criterio. Resolviendo esta ecuación, vamos a restar en ambos lados 360,000. ¿De acuerdo? Y luego lo vamos a dividir por 14,400. Efectuando la división, vamos a obtener lo siguiente. Que T es igual ¿a cuánto? A 13. Por lo tanto, ¿qué podemos decir en este momento? ¿Ya sabríamos en qué año valdrá la casa ese monto? No, porque tenemos que sumar este 13 ¿a qué? Al año en que yo la compré, es decir, al año 2009. 2009 más 13, 2022. Por lo tanto, la casa valdrá $547,200 en el año 2022. ¿Lo vieron? Es importante ese detalle, sumarle el año en el cual yo me la compré. Analicemos la situación gráficamente. En este momento vemos que la gráfica es como creciente. Recuerden que una función lineal se representa mediante una recta
y esta es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque conforme aumentan los años, ¿qué pasa? Aumenta el valor de la casa. Definición de función creciente. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Les quiero contar una relación sumamente interesante que existe entre la altitud y la temperatura. A medida que el aire seco sube y se dilata, este se enfría. La temperatura a nivel del suelo, ojo, a nivel del suelo, es de 20 grados Celsius. Recuerden que el nivel del cero, ¿qué altura tendríamos? Cero. ¿De acuerdo? Eso es importante saberlo. Luego, la temperatura a una altitud de 1 kilómetro es de 10 grados Celsius. Entonces, cuando estamos a 1 kilómetro de altura, ¿qué temperatura es en promedio? 10 grados Celsius. Y a mayor altura, menor temperatura. Por eso cuando vamos a las montañas sentimos frío. Eso es importante tenerlo presente. Y a partir de una altura de 11.000 metros, la temperatura se considera constante de menos 56,5 grados Celsius. ¿Ok? Vamos a suponer que la relación entre la temperatura y la altura varía linealmente. Vamos a expresar la temperatura T en términos de la altitud h. Primero definamos la variable. T de h va a representar la temperatura con respecto a la altitud. Luego, h para nosotros va a representar la altitud. Por lo tanto, el criterio lo podemos expresar como T de h igual a mh más b. Ahora, ¿qué datos conocemos? Sabemos nosotros que cuando h es igual a 0, tenemos que t es 20. ¿Por qué? Porque la temperatura a nivel del suelo era de 20 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, hagamos la sustitución en nuestro criterio y obtenemos que 20 es igual a m por 0 más b. Recuerde, m por 0 es 0. Por lo tanto, el valor de b es igual a ¿cuánto? A 20. Ya conocemos el valor de b. ¿Qué otro dato conocemos nosotros? Nosotros sabemos que a una altitud de 1 kilómetro, la temperatura es de 10 grados Celsius. Por lo tanto, ya sabemos otro par ordenado. Hagamos la sustitución. En lugar de t, vamos a sustituir por 10. Y en lugar de h, sustituimos por 1. Despejando m, obtenemos que m es igual a menos 10. ¿Qué representa esto? Que la temperatura disminuye 10 grados Celsius por kilómetro. ¿Lo vieron? Ahora expresemos nuestro modelo. T de h es igual ¿a cuánto? A menos 10h más 20. Y ya tenemos esta relación. Ayúdeme a determinar cuál es la temperatura a una altitud de 2,5 kilómetros. Como ya tenemos el valor de h, que es 2,5, vamos a ¿qué? A sustituirlo en nuestro criterio de la función lineal. Y obtenemos que t de 2,5 es igual a menos 10 por 2,5 más 20. Es decir, que t de 2,5 es igual a menos 5. ¿Lo vieron? Ahora, veámoslo gráficamente. En esta gráfica podemos ver que es decreciente, es decir, que conforme avanza la altura, ¿qué pasa? La temperatura disminuye. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy y vamos a pasar a nuestra sección del Mathematips del día de hoy. Hola gente, ¿cómo están? Vean, les quería contar que el otro día... Perdón, un momento. Sí, les contaba que siempre que... Suave. Otra vez me está llamando un número desconocido y yo nunca le contesto. O sea, es que es un número X. Como el lenguaje del álgebra. Que cuando hablamos de un número desconocido o un número cualquiera, lo representamos con una X. Esto del álgebra es realmente antiguo. Por ejemplo, en el siglo III vivió un matemático griego llamado Diofanto. Y cuenta la leyenda que en su tumba se lee la siguiente poesía. Esta es la tumba que guarda las cenizas de Diofanto. Es verdaderamente maravillosa, porque gracias a un artificio aritmético,
descubre toda su existencia. Dios le permitió ser niño durante 1/6 de su vida. Luego de 1/12, la barba pobló sus mejillas. Después de 1/7, prendió en él la llama del matrimonio, del que tuvo un hijo a los 5 años. Pero ese desgraciado niño, apasionadamente amado, murió apenas llegaba a la mitad de la existencia de su padre. 4 años más vivió Diofanto, engañando su pena con investigaciones sobre la ciencia de los números. La edad en la que murió Diofanto la vas a poder descubrir de esa forma. Y esto que te estoy contando lo puedes descubrir en muchos campos de la matemática, o la ingeniería, o la física, como la velocidad y el movimiento. Ay, otra vez me está llamando este número desconocido, este número X. ¡Qué pereza! Bueno, los dejo. Espero que hayan disfrutado nuestro Matematips. Y es importante autoevaluarse. Y quiero que me ayudes y me respondas, ¿qué aprendiste el día de hoy? Aprendí muchos conocimientos nuevos de funciones y que cuando se usa una recta para modelar la relación que hay entre dos cantidades, la pendiente de la recta es la rapidez del cambio que hay de una cantidad con respecto a la otra. ¿Qué sentí en nuestra clase? ¿Nos podrías ayudar? Me sentí muy motivado con la explicación y emocionado con las aplicaciones de la función lineal. ¿Y qué experimentaste en la clase de función lineal? Experimenté un gran asombro cuando se relacionó las variables. Por ejemplo, el chirrido de los grillos con la temperatura, y que es una relación lineal. Gracias. ¿Cómo podemos mejorar para nuestras próximas clases? Debo de tomar más apuntes, estudiar cómo se determina la ecuación de una recta y practicar todo lo que se desarrolló en la clase de hoy. Muchísimas gracias. Allá en casa, igual, autoevalúense. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Aprendo en Casa. Soy Gualberto Morales, su profe de matemática. Chao, chao.